El arte de ver, capítulo 14. Memoria e imaginación. La capacidad de la percepción depende, como hemos dicho en un capítulo anterior, de la cantidad y el tipo de las experiencias pasadas, así como de la posibilidad de disponer de ellas. Pero las experiencias pasadas tan solo existen para nosotros en la memoria. Por lo tanto, puede afirmarse que la percepción depende de la memoria. La imaginación está íntimamente relacionada con la memoria, pues es la capacidad de combinar los recuerdos en nuevas formas para hacer construcciones mentales diferentes de alguna cosa realmente experimentada en el pasado. La capacidad mental para interpretar sensa es influida por la imaginación así como por la memoria. El grado en que la percepción y en consecuencia la visión dependen de la memoria y de la imaginación es una cuestión de la experiencia cotidiana. Vemos las cosas familiares más claramente que los objetos de que no tenemos recuerdos. Y cuando, bajo la acción de emociones o excitaciones, nuestra imaginación es más activa que de ordinario, puede ocurrir que interpretemos sensa como manifestaciones de los objetos elaborados por nuestra imaginación, más que como manifestaciones de los objetos realmente existentes en el mundo externo. La vieja costurera que no puede leer sin lentes puede enhebrar su aguja sin ellos. ¿Por qué? Porque está más acostumbrada con la aguja que con la letra impresa. En el libro que está leyendo, una persona con visión normal puede encontrar una palabra técnica, polisilábica, extraña o una frase en alguna lengua que ignora. Las letras de que estas palabras están compuestas son precisamente semejantes a aquellas en que está impreso el resto del libro, y sin embargo, dicha persona encuentra más difícil verlas. ¿Por qué? Porque el resto del libro está impreso en su lengua, mientras las palabras ilegibles pertenecen al alemán, al ruso o a la jerga grecolatina de alguna ciencia. Un hombre que puede trabajar todo el día en su oficina sin fatiga ocular adquiere un terrible dolor de cabeza después de pasar una hora en un museo. ¿Por qué? Porque en la oficina sigue la rutina regular y ve palabras y figuras que contempla todos los días, mientras en el museo todo es extraño y nuevo para él. Recordemos también el caso de una mujer que tiene miedo a las serpientes y que confunde un tubo de goma con una víbora enorme. Su visión, como demuestra la escala de Snellen, es normal. ¿Por qué, pues, ve lo que no hay? Porque su imaginación tiene el hábito de usar antiguos recuerdos de serpientes para construir imágenes alarmantes, y bajo la influencia de su imaginación, su mente interpreta mal los sensa relacionados con el tubo de goma, de tal modo que ve en él una terrible víbora. Podríamos multiplicar hasta el infinito ejemplos semejantes, que no dejan dudas de que la percepción y por tanto la visión dependen de la memoria y en menor grado de la imaginación. Vemos mejor aquellas cosas de las cuales tenemos abundantes recuerdos, y cuanto más exacto sea este recuerdo, cuanto mayor y más analítico sea el conocimiento de las cosas recordadas, mejor será la visión si las otras condiciones son iguales. En efecto, la visión puede ser mejor hasta cuando las condiciones no son iguales. Así, el veterano microscopista puede tener una visión peor, graduada en la escala de Snellen, que el discípulo que le escucha. De todos modos, cuando observa a través del microscopio, será capaz, gracias a los recuerdos de objetos similares, de ver en el campo microscópico mucho más claramente que el novicio. La verdad
de que la percepción y la visión dependen ampliamente de las experiencias pasadas recordadas por la memoria, ha sido reconocida desde hace siglos, pero que yo sepa, la primera persona que ha prestado una detenida atención a lo que podríamos llamar los corolarios utilitarios y terapéuticos de esta verdad ha sido el Dr. Bates. Dicho autor se planteó en primer término esta cuestión: ¿cómo puede ser explotada para mejorar la visión la dependencia en que se halla la recepción y la visión respecto a la memoria y en menor grado a la imaginación? Y habiéndose planteado esta cuestión, no se dio momento de reposo hasta encontrar cierto número de respuestas sencillas y prácticas. Sus continuadores siguieron trabajando muchos años en el mismo problema y han ideado diferentes recursos para mejorar la visión, actuando sobre la memoria y la imaginación. Aquí haremos un resumen de algunos entre los más eficaces de estos procedimientos. Pero antes diremos algunas otras palabras acerca de ciertas importantes características de esta misteriosa actividad mental que es el recuerdo. Quizás el hecho más importante referente a la memoria en su relación con la percepción y la visión es que su acción resulta defectuosa en los estados de esfuerzo. A todos nos es familiar la experiencia de olvidar un nombre, esforzándonos por recordarlo y fracasar ignominiosamente. Si se es prudente, intentaremos detener los recuerdos y dejar que la mente se coloque en un estado de pasividad alerta. Tendremos entonces grandes posibilidades de que el nombre penetre en la conciencia por su propio peso. La memoria actúa mejor, según parece, cuando la mente se halla en un estado de relajación dinámica. La experiencia enseña que existe una correlación entre la buena memoria y la relajación dinámica mental, un estado que tiende siempre a acompañarse de relajación dinámica del cuerpo. Las personas que han hecho esa observación no suelen formular el hecho explícitamente, pero lo saben inconscientemente, o para ser más precisos, actúan como si lo supieran inconscientemente. Cuando intentan recordar alguna cosa, instintivamente se dejan llevar, pues han aprendido en el curso de innumerables repeticiones del acto del recuerdo que ese estado de dejarse llevar es el más favorable para la memoria. Ahora bien, este hábito de dejarse llevar para lograr el recuerdo persiste en muchos casos hasta cuando los malos hábitos de tensión mental y física se han formado en relación con otras actividades, como las de la visión. En consecuencia, sucede muchas veces que cuando un individuo desea recordar automática e inconscientemente, se coloca en el estado de relajación mental dinámica propicio, no solo para la memoria, sino también para la visión. Esto podría ser la explicación del hecho, observado primeramente que yo sepa por el Dr. Bates, pero fácilmente observable por quien cumpla las condiciones necesarias, de que el simple acto de recordar alguna cosa clara y distintamente provoca una inmediata mejoría de la visión. En algunos casos de visión defectuosa, el estado de tensión mental y física es tan grande que la víctima pierde el hábito de dejarse llevar hasta cuando quiere recordar. El resultado es que tropieza con las mayores dificultades para recordar todas las cosas. Maestros con gran experiencia en el método de Bates me han referido el caso de discípulos que llegaron a ellos incapaces de recordar 10 segundos después del suceso si habían visto letras, números o figuras. Tan pronto como los ojos y la mente se relajaron por medio del palmeado, el asoleado, el balanceo y el desplazamiento, la capacidad de recordar se restableció. La visión imperfecta y el estado
de virtual imbecilidad en que la capacidad para recordar había hundido a estos desgraciados individuos eran debidos a la misma causa fundamental: imperfecto funcionamiento asociado con un alto grado de esfuerzo mental y muscular nervioso. Por fortuna, tales casos son raros y la mayoría de los individuos que padecen defectos de la visión debidos a o agravados por esfuerzos mentales y físicos aún conservan la buena costumbre, adquirida inconscientemente por la enseñanza de la experiencia diaria, de dejarse llevar siempre que se realizan un acto de recuerdo. Debido a ello, la mayor parte de estos individuos pueden hacer uso de la memoria como una ayuda para la relajación mental somática y a través de la relajación mental somática mejoran su visión. Una persona con visión defectuosa mira, por ejemplo, una letra impresa y no llega a verla claramente. Si cierra los ojos, se deja llevar y recuerda alguna cosa que es fácil para él evocar, observará al reabrir los ojos que su visión ha mejorado notablemente. Como es imposible recordar las cosas claramente sin dejarse llevar, se producirá una mejoría de la visión después de recordar cualquier objeto o episodio, hasta en los casos en que no tengan relación alguna con lo que en aquel momento deseamos ver. Pero si el recuerdo se refiere realmente al objeto que desea ver o de algún otro semejante visto en el pasado, el acto del recuerdo será doblemente eficaz para mejorar la visión, pero no solo producirá una relajación beneficiosa somático-mental, sino también nos familiarizará más con el objeto considerado. Vemos más claramente aquellas cosas que nos son familiares. En consecuencia, cualquier procedimiento que nos familiarice con el objeto que intentamos ver hará más fácil su visión. Pero todo acto de recordar ese objeto u otro semejante nos familiarizará aún más con él y mejorará así la forma en que lo vemos. Debido a ello, los ejercicios más importantes para la memoria y la imaginación están relacionados con el recuerdo o visualización detallados de las letras y figuras que constantemente estamos viendo, tanto cercanas como lejanas. A la luz de estas implicaciones preliminares, creo que será fácil para el lector comprender los diversos procedimientos que vamos a describir. La memoria como una ayuda para la visión. El valor de lo que hemos llamado mirada analítica puede ser aumentado añadiendo a estos procedimientos actos deliberados de la memoria. Mirar los objetos en la forma descrita en un capítulo anterior, desplazando la atención rápidamente de un punto a otro, siguiendo los contornos y contando los trazos salientes del objeto que estamos viendo. Luego, cerrar los ojos, dejarse llevar y evocar las imágenes mnemónicas lo más claras posibles de lo que hemos visto. Reabrir los ojos, comparar esta imagen con la realidad y repetir el proceso de la mirada analítica. Cerrar los ojos y nuevamente evocar la imagen mnemónica de lo que hemos visto. Después de algunas repeticiones, se producirá una mejoría en la claridad y exactitud tanto de la imagen mnemónica como de la imagen visual recibida cuando los ojos están abiertos. Es conveniente practicar estos actos de la mirada analítica y de un recuerdo en relación con los objetos de nuestro mundo cotidiano, como el mobiliario de la habitación en que vivimos y trabajamos, las tiendas y carteles, los árboles y las casas de las calles que ordinariamente frecuentamos, etc. Esto producirá 3 buenos resultados. Destruirá el hábito de fijar la mirada y fomentará la visión central. Obligará a la mente a asumir el estado de pasividad alerta, de relajación dinámica que conduce
a un mejor recuerdo e incidentalmente a una visión más clara. Aumentará mucho el conocimiento de la mente y su familiarización con los objetos que debe ver con más frecuencia, y al hacer esto facilitará mucho la tarea de ver estos objetos. No es esto todo. El procedimiento mencionado es también beneficioso en tanto que nos enseña la adecuada coordinación entre la mente y su aparato sensorial. Hay muchas personas que emplean mucho tiempo mirando una cosa y pensando en otra, viendo tan solo lo necesario para no tropezar con los árboles, pero sumergiéndose al mismo tiempo en sus pensamientos, de modo que si alguien le preguntase lo que ven, no podrían responder, por la razón de que aunque tengan numerosas sensaciones, conscientemente no perciben casi nada. Esta disociación de la mente y los ojos es una causa frecuente de la alteración de la visión, particularmente cuando, como ocurre frecuentemente, la persona que medita permanece con los ojos abiertos, fijando la mirada sin pestañear en algún punto. Si queremos meditar y soñar despiertos, debemos cerrar los ojos y con esta visión interna seguir conscientemente los episodios fabricados por la imaginación. De modo análogo, cuando nos entregamos al pensamiento lógico, no debemos fijar la mirada sobre algún objeto externo que no tenga relación con el problema considerado. Cuando se mantienen los ojos abiertos, hay que emplearlos para hacer alguna cosa que tenga importancia, por ejemplo, escribir notas que los ojos puedan leer o trazar diagramas que sirvan para el estudio. Por otra parte, si los ojos se mantienen cerrados, resístase a la tentación de inmovilizarlos, una tentación que siempre es muy fuerte cuando se hace un esfuerzo de concentración mental. Dejar que los ojos que miran hacia adentro vaguen sobre palabras imaginarias, esquemas u otras construcciones que tengan importancia para el proceso mental que se está produciendo. En todos los casos, hay que evitar la existencia de disociaciones entre la mente y el aparato sensorial. Cuando los ojos están abiertos, hay que ser conscientes de lo que se ve. Cuando no se desea ver, sino tan solo soñar o pensar, debe establecerse una asociación de los ojos con nuestros sueños o pensamientos. Cuando se deja que la mente vaya por una parte y los ojos por otra, se corre el riesgo de alterar la visión, que es un producto de la cooperación entre un aparato sensorial físico y la inteligencia que selecciona y percibe. Mejorar el recuerdo de las letras. Para bien o para mal, la lectura constituye ahora una de las ocupaciones principales de la humanidad civilizada. La incapacidad para leer fácilmente, sea desde cerca o desde lejos, constituye un grave obstáculo en el mundo contemporáneo. El arte de la lectura será discutido detenidamente en uno de los últimos capítulos de este libro. Aquí describiremos ciertos procedimientos en virtud de los cuales pueden ser movilizadas las fuerzas de la memoria y de la imaginación para mejorar la visión de los constituyentes básicos de la literatura y de la ciencia, las letras del alfabeto y los 10 números. Uno de los hechos curiosos descubiertos por los maestros dedicados a la reeducación de los enfermos con la visión defectuosa es que gran número de individuos no tienen una imagen mental clara de las letras del alfabeto. Las mayúsculas, en realidad, son familiares para casi todos, quizás debido a que el niño pequeño suele practicar el arte de la lectura en estas letras mayúsculas, pero las letras minúsculas, aunque observadas centenares de veces cada día, son tan imperfectamente conocidas como para muchas personas es difícil reproducirlas exactamente
o reconoce determinada letra cuando se hace su descripción. Esta difundida ignorancia de las formas de las letras es un elocuente testigo de la disociación entre los ojos y la mente descrita en los párrafos anteriores. Cuando leemos, estamos tan ansiosos de lograr nuestro objeto que descuidamos la consideración no sólo de los medios psicofísicos, en virtud de los cuales cumplimos la tarea más eficazmente, sino también de los medios objetivos externos de que depende todo el proceso de la lectura, las letras del alfabeto. No podemos mejorar nuestra capacidad para leer hasta habernos familiarizado con las letras de que toda lectura está compuesta. En este caso se trata también de combinar la mirada analítica con actos de recuerdo. Examinar una letra, no con la mirada fija, sino fácilmente y con un rápido desplazamiento de la atención de un punto a otro. Cerrar los ojos, dejarse llevar y evocar la imagen mnemónica de lo visto. Reabrir los ojos y comprobar la exactitud de nuestro recuerdo. Repetir el proceso hasta que la imagen mnemónica sea completamente exacta y clara. Hacer lo mismo con las restantes letras y, como es natural, con los números. El ejercicio puede ser repetido algunas veces hasta cuando creemos conocer perfectamente todas las letras. El recuerdo siempre puede ser mejorado y además el acto de recordar provoca relajación y esta relajación combinada con una aumentada familiarización, hija del mejor recuerdo, tenderá siempre a mejorar la visión. Al examinar las letras, con el objeto de familiarizarnos con sus formas, hay que prestar atención no solo a los trazos negros, sino sobre todo al fondo blanco que rodea las letras y al que está incluido dentro de ellas. Estas zonas de blancura alrededor y dentro de las letras y números tienen formas curiosas y notables que la mente debe conocer, pues así las recordará fácilmente. Al mismo tiempo, es menor la posibilidad del esfuerzo mental al considerar el fondo blanco que al examinar los trazos negros. Es mucho más fácil ver una letra cuando es considerada como una interpretación de la blancura del papel que cuando es observada, sin una referencia consciente, como una complicada serie de líneas negras, rectas y curvas. Este proceso de familiarizarnos con las letras mediante la mirada analítica y el recuerdo puede ser provechosamente completado por un ejercicio que implica el uso sistemático de la imaginación. Examinar la letra como antes, prestar atención a las formas del fondo que la rodea y que está dentro de ella. Luego cerrar los ojos, dejarse llevar, evocar la imagen mnemónica de la letra y entonces imaginar deliberadamente que el fondo blanco es más blanco de lo que en realidad se ve, blanco como la nieve o la porcelana. Reabrir los ojos y volver a mirar la letra, desplazándose como antes desde la forma del fondo a otra forma de ese fondo, e intentar ver estas formas tan blancas como las hemos imaginado cuando teníamos cerrados los ojos. Al poco tiempo será posible crear sin dificultad esta beneficiosa ilusión. Cuando se consigue hacerlo, el negro de los caracteres impresos parecerá más negro por contraste, dando lugar a una notable mejoría de la visión. Algunas veces, para cambiar, podemos usar la imaginación de un modo análogo para las letras mismas. Sentados delante del calendario, prestar primero atención a la parte superior de un número o de una letra y luego a la base, o primero al izquierdo y luego al derecho.
Después de algunas repeticiones, cerrar los ojos, dejarse llevar y continuar haciendo lo mismo con la imagen mnemónica del número o la letra. Luego, con la imaginación, colocar 2 manchas de una negrura más intensa, una en la parte superior y la otra en la base, o una al lado izquierdo y otra al lado derecho. Si se prefiere, imagínese que es uno mismo el que dibuja esas manchas con un pincel impregnado en tinta china. Desplazar la vista de una mancha a la otra varias veces, luego, abiertos los ojos, intentar ver las manchas más negras en la parte superior y en la base o en el lado izquierdo y el derecho de una letra real. Esto no será difícil, pues, debido a la fijación central, vemos realmente más clara que el resto aquella parte de la letra o del número a que prestamos atención. Pero imaginemos que las manchas son más negras que lo que la fijación central justifica. Cuando se consigue hacer esto, toda la letra parecerá más negra que antes y por tanto se verá más claramente y se recordará más fácilmente en el futuro. Estos 2 procedimientos, desplazamientos, primeramente en la imaginación y luego en la realidad, desde una zona de blancura mayor que la blancura real a otra zona de blancura mayor que la blancura real y desde un punto más intensamente negro a otro más intensamente negro en el lado opuesto de la letra, son particularmente útiles para mejorar la visión y deben ser usados, en unión si es posible con el palmeado y el asoleado, siempre que la impresión de un libro o de una cartelera distante aparezcan confusos. Otros procedimientos que abarcan la imaginación también son útiles para la educación visual. Los 3 primeros se parecen mucho al desplazamiento oscilatorio en primera escala. En efecto, son desplazamientos oscilatorios, pero de un tipo mental exclusivamente. Imaginémonos sentados ante una mesa, con un bloque de hojas de papel blanco. Con la imaginación, tomar una pluma o un pincel fino impregnado en tinta china y dibujar un punto negro redondo en el centro de la primera hoja de papel. Ahora, prestar atención al fondo blanco en que se halla inmediatamente al lado derecho del punto y luego al que se halla al lado izquierdo, y repetir la operación con una oscilación rítmica. Como en la realidad el punto imaginario parece moverse hacia la izquierda cuando desplazamos la atención hacia la derecha y hacia la derecha cuando desplazamos la atención hacia la izquierda. La siguiente variante puede ser usada si se desea. Sobre otra hoja imaginaria de papel, dibujar 2 puntos separados, 10 centímetros entre ellos, pero 1 centímetro por debajo, un círculo que tenga aproximadamente algo más de 1 centímetro de diámetro. Imaginar este círculo muy negro y el espacio blanco dentro de él intensamente blanco. Luego, desplazar los ojos internos desde el punto de la derecha al punto de la izquierda y repetir la operación rítmicamente. El movimiento del círculo tendrá lugar en dirección opuesta al de la atención. Ahora, en nuestra imaginación, dibujar en otra hoja de papel el signo ortográfico de 2 puntos de un tamaño gigante, estando separados ambos puntos 1,5 centímetros, y al lado de ellos, a 1,5 centímetros a la derecha, un punto y coma de las mismas proporciones. Ahora desplazar la atención desde el punto superior del primer signo
al punto superior del segundo, luego hacia la coma de este, luego hacia la izquierda, al punto inferior del primer signo, y desde aquí verticalmente al punto superior. Repetir este desplazamiento rítmico siguiendo el cuadrado compuesto por 3 puntos y la coma. Cuando los ojos mentales se dirigen hacia la derecha, la constelación de signos parecerá moverse a la izquierda, y cuando la atención desciende, aquella parecerá ascender. Cuando se desplaza a la izquierda, el movimiento aparente tendrá lugar hacia la derecha, y cuando se eleva hacia el punto de partida original, los puntos parecerán descender. Estos 3 procedimientos combinan las ventajas del desplazamiento oscilatorio en primera escala con las del ejercicio de la imaginación. La mente tiene que relajarse en grado suficiente para ser capaz de movilizar sus imágenes mnemónicas de los signos ortográficos y combinarlas en formas sencillas, mientras la atención y en consecuencia los ojos físicos cultivará el hábito del desplazamiento oscilatorio en pequeña escala, un desplazamiento que en el tercer procedimiento viene a ser una forma rítmica de la mirada analítica. El siguiente procedimiento fue ideado por un continuador español del Dr. Bates, autor de un libro y de varios artículos acerca del método, el Dr. Arnaud. Se trata de un tipo de desplazamiento oscilatorio imaginario, pero con una diferencia, en tanto que parece involucrar el aparato físico de la acomodación en una forma en que no lo hace el desplazamiento oscilatorio ordinario. Imaginar que se mantiene entre el pulgar y el índice un anillo de goma gruesa o un alambre suficientemente rígido para conservar su forma si no se ejerce presión alguna, pero suficientemente elástico para adquirir, al ser apretado, la forma de una elipse. Cerrar los ojos y pensar en este anillo imaginario, siguiendo con los ojos internos su contorno. Luego, con nuestra mano imaginaria, presionar suavemente el anillo de modo que se transforme en una elipse con un eje largo vertical. Mirar con la imaginación esta elipse durante un momento, relajar la presión de la mano y permitir que el anillo vuelva a su forma circular. Ahora desplazar la posición del pulgar y del índice, que se colocarán en la parte superior e inferior del anillo. Al apretar este, se formará una elipse con el eje largo horizontal. Relajar la presión, observar cómo la elipse vuelve a transformarse en círculo y desplazar la posición del pulgar y del índice a los lados del anillo y repetir el procedimiento rítmicamente 10 o 15 veces. Es difícil decir qué es lo que sucede fisiológicamente cuando se examina con la imaginación la sucesiva transformación del círculo en elipse orientada verticalmente, de la elipse orientada verticalmente en círculo, del círculo en elipse orientada horizontalmente y de la elipse orientada horizontalmente en círculo. Pero no hay duda de que, dadas las sensaciones que se sienten en los ojos y alrededor de ellos durante este ciclo de visualizaciones, se producen continuamente considerables ajustes y reajustes musculares. Subjetivamente, estas sensaciones parecen ser las mismas que se experimentan cuando se desplaza la atención rápidamente desde un punto cercano a los ojos a otro lejano. No es fácil comprender por qué en estas condiciones interviene el aparato de la acomodación, pero el hecho es que es así, parece ocurrir.
se observa empíricamente que este ejercicio, que tiene importancia en todos los defectos visuales, es particularmente útil en los casos de miopía. Otro excelente procedimiento es que al mismo tiempo un ejercicio de coordinación somático-mental, de imaginación y de desplazamiento en pequeña escala es la escritura con la nariz. Sentarse cómodamente en una silla, cerrar los ojos e imaginar que en la extremidad de la nariz está colocado un largo lápiz. Provistos de este instrumento, muévase la cabeza y el cuello como para escribir, con dicho lápiz sobre una hoja imaginaria de papel, o si el lápiz es blanco, sobre una pizarra imaginaria, situada a 20 o a 22 centímetros de distancia. Comience por trazar un círculo lo más perfecto posible. Como el gobierno de los movimientos de la cabeza y del cuello es menos perfecto que el movimiento de la mano, este círculo aparecerá ante los ojos de la imaginación como algo anguloso o irregular. Repasarlo media docena de veces hasta que la gruesa circunferencia sea más presentable. Entonces, trazar una línea desde la parte inferior a la superior, repasándola 6 veces. Trazar otra línea en ángulo recto a la primera, repasándola del mismo modo. El círculo contendrá ahora una cruz de San Jorge. Trazar sobre esta cruz 2 diagonales y terminar la tarea colocando el lápiz imaginario en el lugar donde se unen las 4 líneas. Arrancar esta hoja así garabateada, o si se prefiere dibujar en blanco sobre negro, imaginemos que borramos las líneas trazadas en la pizarra. Ahora, girando la cabeza suavemente desde un hombro a otro, trazar una figura de 8 colocada horizontalmente, repasarla una docena de veces y prestar atención, siguiendo con los ojos internos el lápiz imaginario, a la forma en que las sucesivas repeticiones de la figura coinciden o divergen. Borrar una vez más los signos de la pizarra y preparar otra hoja de papel, y esta vez usar el lápiz para escribir algunas palabras. Comenzar por el propio nombre. Como la cabeza y el cuello se mueven con cierta dificultad, el nombre parecerá escrito en un alfabeto borracho. Pero con la práctica se logra la perfección. Emplear una nueva hoja y volver a comenzar. Hacer esto 4 o 5 veces. Luego escribir cualquier otra palabra o frase que se refiera a uno mismo. Igual que los otros procedimientos antes descritos, estos ejercicios podrán parecer necios o infantiles. Poco importa. Lo que importa es su eficacia. La escritura con la nariz, seguida por algunos minutos de palmeado, obrará maravillas para aliviar la fatiga de una mente forzada y de unos ojos que han fijado la mirada y darán lugar a una mejoría temporal de la visión defectuosa. Esta mejoría temporal se hará permanente cuando el funcionamiento normal y natural favorecido por la escritura con la nariz y los otros procedimientos descritos en este libro se haga habitual y automática. Mente y cuerpo forman una sola unidad. En consecuencia, los procesos mentales referentes a la memoria y a la imaginación son facilitados por la realización de los movimientos corporales que se refieren a los objetos de nuestros pensamientos. El tipo de movimiento será aquel que debía realizarse si se tratara de un trabajo real y no de un trabajo recordado o imaginado. Por ejemplo, cuando recordamos letras o números, será muchas veces útil poner en contacto el pulgar y el índice
como si fuéramos a oprimir las letras de que se trata. O también podemos usar la impresión con la nariz. Si se prefiere un gesto más realista, podemos tomar con la imaginación un lápiz y una hoja de papel y trazar sobre ella los signos correspondientes. La ayuda del cuerpo puede también ser facilitada con la palabra. Cuando se recuerda o imagina una letra, formar su nombre con los labios hasta pronunciarlo en voz alta. La palabra hablada está tan íntimamente asociada a nuestros pensamientos que cualquier movimiento familiar de la boca y de las cuerdas vocales tiende automáticamente a evocar la imagen de la cosa representada por el sonido articulado, que es el producto de ese movimiento. En consecuencia, cuando se lee, será más fácil ver, pronunciando las palabras en voz alta. Las personas para quienes la lectura es una tarea rara o nueva, por ejemplo, los niños y las personas imperfectamente educadas, realizan este hecho instintivamente, con el objeto de agudizar su visión para los símbolos no familiares que se hallan escritos. Habitualmente leen en voz alta. Los individuos con visión defectuosa han descendido, por así decir, a su nivel cultural debido a su incapacidad. En efecto, a pesar de la mayor cultura, se han transformado en niños o aldeanos para quienes la palabra impresa es algo extraño y difícil de descifrar. Para readquirir el arte de la visión, tendrán que hacer lo mismo que las gentes primitivas: formar con sus labios las palabras que leen y seguirlas con los dedos. Los movimientos de los órganos del lenguaje evocarán imágenes auditivas y visuales de las palabras asociadas con ellos. La memoria y la imaginación serán estimuladas y la mente realizará con mayor facilidad su trabajo de interpretación, percepción y visión. Además, el dedo que señala, particularmente si se mantiene moviéndose por debajo de las palabras que se ven leyendo, ayudarán a conservar los ojos centralizados y a desplazar aquellas rápidamente sobre la pequeña zona de máxima claridad de la visión. Para sus fines y a su modo, el niño es extraordinariamente sabio. Cuando una enfermedad o el mal funcionamiento ocular nos ha reducido, por lo que a la lectura se refiere, al nivel del niño, no debemos avergonzarnos de utilizar su instintiva sabiduría.